Yo creo que todo esto que dice el gobierno pudiera ser cierto, que están asumiendo costos para que los precios no impacten directamente a la ciudadanía. Creo que es cierto también. Lo que creo que solo les faltó hablar de algo de manera muy específica, que es a lo que los ciudadanos se refieren de manera recurrente cada vez que se habla de los precios de los combustibles. ¿Cuándo se va a modificar la fórmula? Cuando las autoridades actuales, que criticaron tanto cuando estaban en oposición a las anteriores autoridades, precisamente por la fórmula de cálculo de los combustibles, y decían que República Dominicana no se merecía los precios que tenía en aquel momento, y creo que no nos lo merecemos todavía en este momento, ¿por qué no hablan de modificar la fórmula? Nosotros sabemos que en pandemia, en medio de toda esta situación del COVID-19, tenemos una especie de situación de crisis económica y probablemente de donde más fuerte se esté agarrando el gobierno sea precisamente de los combustibles. Pero ahí en esa fórmula nosotros dejamos establecido en nuestra investigación de este pasado martes, que es a lo que viene la rueda de prensa de Industria y Comercio y de Hacienda, que hay costos en esa fórmula que no tienen ninguna razón de ser. El gasto de la administración de la ley, que tanto fue criticada por estas autoridades cuando estaban en oposición, sigue estando en la fórmula. El componente de otros costos sigue estando en la fórmula también y sigue sin tener explicación. Entonces creo que esa rueda de prensa, que está muy bien, me parece bien que si un medio de comunicación hace un programa y el gobierno quiere contestarle, lo haga, ese es su derecho, y lo haga con sus propias explicaciones, pero no hagan una rueda de prensa a medias. ¿Por qué hablar de la crisis de Texas? Resulta que esta se suma a las tantas excusas que nos dan los miércoles de por qué nos suben la gasolina, el gasoil, el GLP. Aquí nos han dado excusas, desde enfermedades que han corrido por Arabia Saudita hasta que se murió Soleimani. Y ese Ministerio de Industria y Comercio, con otras administraciones, tuvo también una capacidad inventiva enorme para darle justificaciones a la gente de por qué nunca bajaban los combustibles, y si bajaban, bajaban poco. La pregunta de la fórmula va para las autoridades actuales, sin embargo, para las anteriores tengo tres. Dime, Catherine. No, sí, sí. Tengo tres. ¿Por qué teníamos todos los consumidores en el precio del GLP que financiar la ampliación de una estación, de una terminal que es privada y sigue siendo privada? Y le subieron el dinero que ustedes saben, y si quieren busquen la investigación que está en YouTube de nosotros esta semana, que dice al detalle cuántas veces, cuánto dinero y con cuáles justificaciones y con cuáles resoluciones le subieron los precios de los combustibles a los ciudadanos, específicamente del GLP, para financiar un grupo privado. ¿Por qué teníamos todos los dominicanos que pagar la ampliación de una terminal que beneficiaba a un grupo específico? ¿Por qué se le cargó al pueblo dominicano este costo? La segunda pregunta sería, ¿cómo podía el Ministerio de Industria y Comercio prever en 2013 que tendríamos un aumento de flete en el 2014 y en el 2015 sin justificación? En el 2013 lo subieron a 135, para el 2014 lo llevaron a 225, y en ese mismo momento de 2013 plantearon cuánto se iba a subir también para el 2015, que fue a 225. O sea que el ministro de Industria y Comercio de ese momento era brujo, era vidente, y determinó que nosotros para el 2014 teníamos que pagar más y para el 2015 también, aunque no se sabía qué era lo que iba a pasar a futuro. Pero también le tengo una pregunta a Monchi Fadul, que fue igual ministro de Industria y Comercio. ¿Por qué Monchi Fadul no explica por qué eliminó el subsidio al GLP, que de paso se lució imponiendo el 0.80 centavos por galón? ¿Cuál era la justificación de imponerle 80 centavos más al galón del GLP? ¿Para financiar a quién? ¿Para que ese dinero fuera a dónde? Si en ese momento no había justificación alguna para hacerlo. Yo creo que para dar una rueda de prensa acerca de los combustibles tenemos que ser un poco más transparentes. El gobierno tiene todo su derecho de hacerlo. Es más, tiene derecho de decir lo que entienda, pero no tiene derecho de decir verdades a medias.